Laura Fernández. Escuchémoslo también a continuación. Regreso también como ministra de la Presidencia, lo cual me permite seguir trabajando al lado del señor presidente Rodrigo Chávez, con quien ya hice equipo, siendo su jefe de gabinete, su ministra de la Presidencia y su ministra de Planificación Nacional y Política Económica. Bueno, sin embargo, este anuncio no es tomado de manera necesariamente positiva por diputados de la actual oposición en la Asamblea Legislativa. Ellos consideran que una vez que un presidente recibe resultados, sabe que fue electo como próximo presidente de la República, debería centrar sus esfuerzos en cuál va a ser la conformación de su próximo gabinete, analizar cuál es la situación país, cuáles podrían ser las medidas a tomar en sus primeros días de gobierno y aseguraron incluso que la labor de un ministro de la Presidencia, al tener que negociar con tantas fracciones y demás, pues absorbe muchísimo tiempo. Veamos lo que dijeron los diputados de algunas de las actuales bancadas legislativas tras el anuncio que se dio en Casa Presidencial. Yo hubiera esperado que un ministro o ministra de la Presidencia se hubiera nombrado desde hace meses para haber tenido ese enlace y esa comunicación necesaria con la Asamblea Legislativa, que es claro que no ha existido. Si fue difícil existiendo una persona en el ministerio, pues ha sido mucho más difícil sin que exista esa figura. No sé cuál sería el sentido, yo hubiera esperado que la señora presidenta electa estuviera concentrada en conformar su gabinete. La presidenta electa debería estar concentrada en la conformación de su nuevo equipo, de su nuevo gobierno, de los proyectos que va a impulsar, estar en negociaciones con la oposición, estar en acercamiento con la Asamblea Legislativa y demás, y que el trabajo de un ministro de la Presidencia consume 24/7. Abogarse a ser ministra de la Presidencia por un mes realmente sería no únicamente contraproducente, pero también muy extraño. Creo que inclusive bueno, ya desde hace meses, desde que ella dejó su cargo, estamos sin un ministro o ministra de la Presidencia y que realmente ha pesado mucho a la hora de hacer negociaciones concretas. El tema de la continuidad no es una novedad en nuestro país. Hemos visto, por ejemplo, que han habido gobiernos consecutivos del Partido de Liberación Nacional, gobiernos consecutivos del Partido de Acción Ciudadana. Sin embargo, lo que sí es novedad es que sea el presidente electo el que esté, pues en este caso, tomando otra función pública previo a que se dé el traspaso de poderes, e incluso han habido casos también a nivel de Latinoamérica donde se dan temas de continuidad, pero no que involucren directamente al ganador de una contienda electoral. Le consultamos a un analista político, a un politólogo, cuáles son los efectos que esto podría generar, qué implica que Laura Fernández sea la nueva presidenta electa de la República, pero que vaya a asumir también las funciones de un ministerio por 30 días. Veamos qué comentó al respecto. Esto lo que nos puede reflejar es precisamente señales de una transición ordenada, donde ideológicamente puedan tener espacios de coincidencia y que claramente lo que sea es un proyecto de continuidad, lo cual se apareja muchísimo precisamente con el eslogan de campaña de la continuidad. No obstante, este tipo de situaciones podrían generar grandes y enormes preguntas con respecto a rendición de cuentas. Jeffrey, pero no solamente ha pasado esto en torno a la presidenta electa, sino que también se detuvo hoy a una persona, a una mujer, por supuestas amenazas, incluso hasta de muerte, tal vez para que nos comente esa parte. Parte de las noticias, efectivamente, Andrés, que se han dado alrededor de la presidenta electa Laura Fernández, y es que el organismo de investigación judicial esta mañana en la provincia de Cartago confirmó efectivamente que dieron por detenida a una mujer de 26 años de edad que aparentemente habría publicado en sus redes sociales y habría divulgado de manera pues bastante amplia amenazas presuntas de muerte contra la ganadora de la última contienda electoral, Laura Fernández. Están viendo ustedes en este momento en pantalla incluso los momentos en que se dio la detención por parte de miembros del organismo de investigación judicial hacia esta persona que ahora será investigada
y fue puesta bajo las órdenes del Ministerio Público por estas amenazas. Recordemos que un día después de que Laura Fernández ganara las elecciones, se le asignó también una escolta que la estará protegiendo hasta que se dé el traspaso de poderes y ella asuma de manera total las funciones como presidenta de la República. Y vemos, pues, se dio este hecho que ahora será investigado por las autoridades del Poder Judicial para constatar si efectivamente existió una amenaza real que pudiera vulnerar la seguridad de Laura Fernández. Escuchemos también lo que dijo el director interino del organismo de investigación judicial a raíz de esta detención. En nuestro sistema de información confidencial SICO se recibió información sobre unos videos que fueron publicados en redes sociales donde una femenina de 26 años de apellido Barahona realizaba una serie de amenazas contra la presidenta electa. Se realiza la investigación, se logra identificar a esta persona y el día de hoy en horas de la mañana se procede a realizar el allanamiento. Bien, Jeffrey, y también es importante, el presidente la mandó a vacaciones prácticamente, a doña Laura. Efectivamente, Andrés, le dijo que se diera algo así como... Oferta atractiva en redes sociales termina para muchas personas en un fraude que se concreta cara a cara. Las investigaciones actuales indican que el engaño inicia en plataformas digitales, con promesas de empleos de medio tiempo, rápidos y bien remunerados. Pero para poder entonces iniciar con el trabajo tienen que hacer un depósito para los implementos del trabajo, ya sean zapatos, uniforme, carnet y demás. La persona entonces, creyendo o pues inducida en error de que va a encontrar este trabajo, hace el depósito. La mayoría de veces lo que le piden es el dinero que tenga. Tengo ofendidos que solo depositan 2.000 colones, otros solo 5.000, otros 1.500, pero después le deposito lo demás. Y de manera posterior, bueno, por chat le dicen, bueno, recuerda, usted nos tenía que pasar algo más o necesitamos más dinero para los uniformes. La persona vuelve a hacer una transferencia y entonces después de eso, una vez que tenían que presentarse al trabajo o a este lugar donde era el trabajo, llegan y no existe esta oficina o no existe este lugar. Actualmente hay 3 parques del país que figuran entre los principales escenarios donde se ejecutan estas estafas laborales. Veamos. Según las autoridades, el Parque Central, el de La Merced y el Parque de Alajuelita son los escenarios de las recientes denuncias. Hasta ahí llegan las víctimas, citadas por supuestos empleadores que buscan generar confianza y dar apariencia de legalidad. La mayoría de veces no te van a citar en un parque, por ejemplo en La Merced, en el Parque de Alajuelita, en el Parque Central para ofrecerte un trabajo, sino que la mayoría de veces una empresa contrata o subarrienda a una empresa privada para que les ofrezca servicios de misceláneos. Y muy también probablemente la misma empresa no les va a solicitar dinero para poder comprar uniformes, ¿verdad? Por otro lado, los jóvenes, madres, jefas de hogar y personas adultas mayores están entre los más afectados por estos timos. De esta necesidad de los ofendidos de tener un trabajito honrado y de poder llevar el sustento a sus familias, es que se aprovechan estas personas o estos estafadores para poderlos inducir a error y quitarles el poco dinero que tienen. El Poder Judicial investiga al menos 10 casos en San José relacionados con el timo del falso empleador. Sin embargo, las autoridades advierten que la cifra podría ser mayor, ya que muchas víctimas no denuncian por vergüenza o desconocimiento. Estos delitos incluso ocurren en todo el mundo, siendo Japón uno de los países con más casos. Veíamos que actualmente se contabilizan 10 denuncias en nuestro país y es acá donde las autoridades le piden a la ciudadanía interponer la denuncia, ya que podrían haber más casos, pero se requiere que las personas como tal interpongan la denuncia y también puedan identificar a estos estafadores. También cuenten con toda esta información para que usted no sea una víctima de estas estafas a través de redes sociales. Bueno, increíble, hay que tener mucho cuidado, como también lo advierte la Fiscalía. En otros temas, ¿cuáles son las 2 bandas que en este momento se están disputando los territorios de San Sebastián y Atillo? Aquí se lo explicamos. Hace muy pocos días tuvimos un doble homicidio por el sector del Walmart, muy cerca a este supermercado. Otro también muy cercano, donde fallece un masculino. Es decir, en estos pocos días hemos tenido 6 homicidios en la zona, 6 víctimas en 3 eventos diferentes. Podríamos interpretar que se trata de algún tema de ajuste de cuentas.
La guerra por el control de territorio entre dos bandas ha desatado esta escalada de violencia que mantiene a los vecinos atemorizados. Pero donde viven familiares míos, como en la 15 de septiembre y así, sí, ¿verdad? Y son balaceras de todos los días, ¿verdad? Y muertes todos los días. Ojalá que esto se arregle de alguna manera. Tillo en general era un lugar muy tranquilo, y de un momento a otro se nos salió de las manos, ¿verdad? Yo esperamos que esto se tenga algún arreglo, algún momento, que la seguridad vuelva, que la gente pueda venir aquí al parque a jugar sin problema. Las personas les hace falta mucho el amor de Dios, porque la persona que tiene el amor de Dios no hace daño, no mata, no roba. Las armas largas cada vez están siendo utilizadas por las bandas. Incluso modifican las pistolas, como este caso del triple homicidio. Es muy probable que esté vinculado con el homicidio registrado hace menos de una semana en Sagrada Familia, donde fue asesinado un miembro relevante de una estructura criminal asentada en esta zona. Hablamos de una dinámica clara de ajuste de cuentas y retaliación. Esta zona ante la escalada de violencia. Bueno, y vean este documento. La Inspección Judicial del Poder Judicial está solicitando 3 meses más de suspensión para Randall Zúñiga en el puesto de director del organismo de investigación judicial. Este documento que ustedes veían se confirmó hace aproximadamente 1 hora y media y pues claro, ahora tendrá que analizarse dentro de la Corte Plena. Me voy a permitir leer un párrafo en el que se justifica esta solicitud. Dice lo siguiente: sin perjuicio de medidas menos gravosas, si los hechos investigados pueden ser sancionados con revocatoria de nombramiento o suspensión por 3 meses con goce de salario. La suspensión procederá cuando existan fundadas razones para sospechar que, si el servidor sigue en el desempeño de su puesto, podría obstaculizar o hacer negatoria la investigación iniciada en su contra, afectar el buen servicio público o la situación jurídica de terceras personas. Se solicita respetuosamente acoger la presente solicitud de prórroga de medida cautelar de suspensión con goce de salario del servidor Randall Zúñiga López por el plazo de 3 meses contabilizados a partir del 19 de febrero, que es el día en el que se vence la medida de suspensión que ya tenía Randall Zúñiga. Bueno, y un bebito de apenas 5 meses de haber nacido, falleció hoy víctima de golpes. Incluso se dice que lo habrían tirado o golpeado contra una silla. Estamos hablando de que esto sucedió en Upala. Yo me voy a comunicar en directo a esta hora de la noche con don Oscar Valverde Cerros, director ejecutivo de la Fundación Pan y Amor. Don Oscar, qué gusto saludarlo nuevamente. Buenas noches, primero que todo. Buenas noches, Andrés, a usted y a sus televidentes. Gracias por la invitación para hablar de estos temas que nos siguen golpeando y doliendo tanto. Claro que sí, don Oscar, gracias a usted. Lamentablemente lo contacto a veces no para temas tan positivos, pero es importante analizar y profundizar en este tipo de casos que yo creo que deberían de pasar a algo más que simplemente una noticia. ¿Cuál es la primera reacción o impresión, en este caso suya, como especialista, como director de Pan y Amor, cuando vemos que a un bebé de 5 meses lo matan a punta de golpes? Bueno, en realidad, más allá del dolor que nos genera y la conmoción que nos genera, realmente lamentamos profundamente el dolor que pudo haber vivido ese niño, que aunque estaba muy pequeño y probablemente tenga una conciencia bastante incipiente, obviamente tuvo que haber vivido momentos muy angustiantes hasta su muerte. Es realmente lamentable lo que estamos viendo y esto es un indicador de lo que hemos venido señalando, incluso en anteriores ocasiones, como usted, Andrés, hemos venido señalando, que estamos muy preocupados por cómo se han ido incrementando los distintos indicadores de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y habíamos hablado incluso que parece mentiras, pero que de los grupos de edad que más violencia intrafamiliar reciben está el grupo de 0 a 1 años. Y esto nos habla de un debilitamiento
de las familias como un lugar protector. Es decir, las personas adultas que de alguna manera tienen la responsabilidad de cuidar, de proteger a niños, niñas y adolescentes, no están desarrollando las competencias parentales para poder enfrentar el desafío que representa un niño y una niña. O sea, cuidar y criar a un niño y una niña no es una tarea fácil, eso lo tenemos claro, es una tarea que nos desafía profundamente, que desafía incluso a veces nuestra resistencia física. Un niño o una niña enfermo o enferma que está llorando toda la noche, pues por supuesto que desafía nuestra resistencia física, nos frustra, nos preocupa, nos asusta. Pero los papás que estamos equilibrados o mamás que estamos equilibrados, que tenemos recursos emocionales, que además tenemos la posibilidad de asistir o acceder a servicios de apoyo para ese cuidado, probablemente somos papás y mamás que enfrentamos ese desafío de una manera que no represente una vulneración de derechos de esa persona menor de edad. Pero los papás y mamás que no tienen esos recursos emocionales, que no tienen tampoco cómo acceder a servicios, digamos, a otros servicios que les apoyen en esa tarea de crianza, que de repente viven en condiciones que no necesariamente son dignas y que obviamente incrementa la tensión y el estrés que viven estas familias, pues obviamente ahí es donde encontramos las principales, digamos, posibilidades o se incrementa el riesgo de que los niños y las niñas vivan situaciones violentas. Entonces, aquí, por un lado, vemos a papás y mamás que no están resolviendo y que obviamente están cometiendo un delito, esto es un delito, obviamente, pero también vemos el contexto, ¿verdad? Porque lo que aquí hay que recordar es que la crianza, digamos, o sea, no solo se trata de aprender habilidades parentales, por supuesto que eso hay que aprenderlo, sino también tenemos que generar condiciones para que todas las familias y todas las personas que tienen un rol de cuidado puedan hacerlo desde el respeto y desde un vínculo afectivo seguro. Don Oscar, y en este contexto, tanto los padres y las madres pueden hacer lo que les da la gana con ellos, ¿verdad? Eso creo que también las sociedades hemos ido evolucionando una concepción mucho más clara en el que más bien eso que se asume como el derecho de los papás de cuidar, educar y criar, en realidad también es una responsabilidad. Y que la responsabilidad de educar, criar o cuidar a los niños y las niñas no puede hacerse vulnerando los derechos de niños y niñas y adolescentes. Sin embargo, cuando estamos en una sociedad que de alguna forma empieza a, digamos, como a naturalizar relaciones y comportamientos violentos, ¿verdad?, hacia todas las personas, obviamente empieza a debilitarse esos mecanismos de control de la conducta que tenemos todas las personas. Pero adicionalmente, ya hay algunos investigadores que han venido señalando que el creciente, digamos, los crecientes números de violencia en general están de alguna forma vinculados también a la desigualdad social. Somos en este momento el país más desigual de América Latina. Y cuando hay desigualdad, hay familias que no están recibiendo, digamos, el apoyo necesario o no viven en las condiciones dignas necesarias que asegure que esos papás y esas mamás y esas familias en general sean espacios, digamos, de desarrollo óptimo para los niños y niñas. Claro. Entonces tenemos, por un lado, la naturalización de la violencia que empieza, digamos, a debilitar los mecanismos de contención de la violencia o los mecanismos que nos hacen convivir con respeto y libres de violencia. Y por otro lado, tenemos la desigualdad social que empieza a generar mayores presiones y tensiones sobre las propias familias con niños y niñas. Don Oscar, ¿en qué momento podemos considerar que una persona no tiene la estabilidad emocional, que no está bien para el cuidado de un bebé que tal vez toda la noche pasó llorando? ¿Qué comportamientos? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué podemos observar nosotros en esas personas? Quizá, no sé, para tratar de ayudarles o de sugerirles que busquen ayuda. Claro. Miren, yo creo que es importante señalar que tenemos que reconocer que cuidar de un niño es un desafío para un adulto, no es fácil, ¿verdad? El tema de estar cansado, de repente tener que ir a trabajar, pero a la vez tener que cuidar a un niño, una niña enferma que se queja y uno no sabe qué hacer, de repente la preocupación de un niño que llora por hambre, pero no tengo nada que comer, darle de comer. Bueno, todos esos elementos son desafiantes para un adulto. Un adulto que, digamos, tenga cierto equilibrio emocional, es decir, que pueda sentirse desafiado, frustrado, incluso enojado con un niño. Si un niño o una niña hace algo que no nos parece correcto, por supuesto que los seres humanos nos enojamos. El enojo es una emoción básica, pero
una persona que tiene la capacidad para gestionar las emociones es una persona que probablemente puede sentirse enojado, puede sentirse frustrado, pero no va a traducir esto en un comportamiento, un acto violento hacia los niños y las niñas. Va a tomar espacio, va a recurrir a mecanismos de apoyo, etc. La persona que no puede hacer eso es porque de alguna manera tiene, digamos, una dificultad en la gestión de emociones. Son personas que probablemente se angustian muy rápidamente, se estresan o explotan muy rápidamente. O sea, estamos hablando de personas que tienen un pobre control, digamos, emocional, de gestión emocional. Y esto es importante decirlo porque de repente podemos ver patrones intergeneracionales en ese sentido. Las personas que han vivido en espacios violentos y con grandes carencias, todos los estudios en neuropsicología nos demuestran que también tienen mayores dificultades para controlar su conducta, ¿verdad? Porque reaccionan directamente desde la amígdala, desde el sistema límbico, y no logran pasarlo por las funciones ejecutivas que usualmente se desarrollan cuando aprendemos, cuando vivimos un proceso de socialización, digamos, adecuado u óptimo. Entonces, ahí es donde empezamos a ver las dificultades. Son personas que no logran gestionar las emociones, que simplemente explotan y son secuestrados emocionalmente, y de repente, voy a decirlo de una forma que puede parecer incomprensible, no es que quieran matar al niño, podría ser, sino que en una explosión de frustración y de enojo, sacudieron al niño, lo golpearon, lo tiraron, etcétera, y obviamente el niño murió porque es frágil, claro, ¿verdad? No necesariamente es porque dijo malévolamente voy a matar a este niño, ¿verdad? Podría haber algunos casos, ¿verdad? Que ya estamos hablando de cuadros de otro tipo, ¿verdad? Que estamos hablando de psicopatías, pero en general muchas veces los niños y las niñas maltratados seriamente, con abuso físico serio, etcétera, son maltratados por personas que simplemente no saben cómo gestionar sus emociones, y cualquier desafío emocional que tienen simplemente son secuestrados por su enojo, su frustración, y ni siquiera piensan lo que están haciendo y cómo están tratando a una persona que es frágil porque está en su primera infancia o es un niño o niña débil. Don Oscar, y en esto, pues claro, hemos hecho, o bueno, usted prácticamente ha hecho un análisis de lo que puede pasar en una persona y esos perfiles, pero creo, y quiero terminar con esto, recordando que esto es un delito y que los delitos se castigan, que no puede quedar cosas de ese tipo impunes y mucho menos con menores de edad que ni siquiera pueden defenderse. Por supuesto, o sea, sin duda es un delito, ya las instancias correspondientes harán la investigación, etcétera, pero realmente lo que nosotros insistimos, Andrés, es que la prevención pasa porque podamos generar programas de apoyo e inclusión social, ¿verdad? Que mejoren las condiciones de vida digna de todas las familias, que hayan campañas nacionales de información y sensibilización que promuevan la crianza sin violencia, que hayan programas que fortalezcan las capacidades parentales de los padres, las madres de familia, que haya un acompañamiento real a familias o a personas con rol de cuidado que tienen estas dificultades, digamos, de gestión emocional. O sea, tienen que haber políticas laborales que permitan la corresponsabilidad en el cuidado. O sea, en realidad las intervenciones tienen que ser globales e integrales. Si no, vamos a tener que seguir viendo y doliendo niños y niñas muertos o agredidos o violentados a tal punto que les deja secuelas para toda su vida, sean físicas o psicológicas, y vamos a seguir teniendo adultos y adultas castigadas por la ley por violentar a estos niños y niñas. Entonces, el llamado es mucho mayor y precisamente en esa línea es que seguimos insistiendo. Este año estamos tocando la puerta de empresas y otras organizaciones, instancias públicas, para poder avanzar en esta campaña que hemos llamado Mamá Tanto Como Podás, y que va orientada a ir ahí a las comunidades a trabajar con las familias para precisamente trabajar en prevención de este tipo de violencia y otras. Así es. Don Oscar Valverde, director ejecutivo de la Fundación Pan y Amor, muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la noche una vez más. Gracias, Andrés, a ustedes, que estén muy bien. Gracias, don Oscar, gusto saludarle. Continuamos. Vamos ahora a hablar de plata. Tipo de cambio, como siempre se lo mostramos en la edición nocturna, la compra 491,92, la venta 497,72.
Y bueno, los chances, usted dice que es raro, los chances son miércoles. Bueno, por lo de las elecciones se pasó un día y entonces a partir de hoy comenzamos nuevamente con el rol regular de los chances que normalmente se juegan martes y viernes. Hoy miércoles entonces el primer premio, el 35, con la serie 478, el segundo 27 con la serie 966 y el tercero el 24 con la serie 389, números bajitos relativamente. Felicidades a los ganadores. Y en el enfoque económico, Costa Rica exporta servicios a más de 45 países de todos los continentes. ¿Cuánto significa esto en platita para nuestro país? Katia Cárdenas con la información hasta ahora. Katia. Así es, iniciamos con la sección Enfoque Económico. Y es que además de productos como el café o el banano, que son muy importantes en nuestras exportaciones, los servicios también cada vez ocupan un lugar más importante en las exportaciones de Costa Rica. Según datos de Procomer, ya son más de 8.000 millones de dólares los que generan las exportaciones de servicios en nuestro país hacia otros países del mundo. Son ya 45 países a los que se llegan con estas exportaciones y por supuesto que también se generan muchas oportunidades de empleo. Acá vemos los detalles. Los servicios generaron más de 8.000 millones de dólares en exportaciones el año anterior, con presencia en todos los continentes y en más de 45 países. Costa Rica participa en áreas con alto valor agregado como servicios de tecnología, finanzas, contabilidad, servicio al cliente y analítica. ¿Qué características debe tener una persona que desee conseguir un empleo en empresas que ofrezcan servicios al exterior? Está generando alrededor de 150.000 empleos. ¿Qué se está buscando? ¿Cuáles son los perfiles? Bueno, aquí vemos que hay una variedad de servicios que estamos dando desde la parte financiera, contaduría, reclutamiento, pero también publicidad, mercadeo, vemos ciberseguridad, vemos data analytics. Entonces, pues hay una gama que va no solo en servicios de formación profesional, sino también técnicos, personas que aprenden a utilizar certificaciones para la parte tecnológica como Java, como Python. Costa Rica ofrece servicios principalmente a América del Norte, pero también a Europa, Asia y África, e incluso Oceanía, por lo cual manejar idiomas como inglés, portugués, francés, mandarín, japonés y alemán pueden abrirle las puertas. También hay avances en capacitaciones. Desde Procomer hemos venido trabajando en la formación. Tenemos ya 2 años de haber lanzado un programa de cofinanciamiento, es decir, que junto con las empresas, tanto de zona franca como de régimen definitivo, estamos apoyando procesos de formación, ya sea para personas que ya están empleadas y necesitan de recapacitación, como para posibles personas empleadas de estas empresas. Según Procomer, la mitad de las empresas de servicios en el país planea expandir sus operaciones en los próximos 3 años. Bueno, importante este manejo de no solamente un segundo, sino incluso hasta un tercer idioma y cómo podría también ampliar las posibilidades laborales. Continuamos con más información acá en Noticias Repretel. De hecho, así es, Katia, muchas gracias por acompañarnos acá en el set. Preste la atención a esto, el gobierno le permitió a Amazon recortar 8.000 puestos de trabajo bajo el régimen de zona franca en Costa Rica. El gobierno autorizó reducir de 16.450 a 8.225 el mínimo de puestos de trabajo que Amazon debe mantener en Costa Rica, tras cambios en su estrategia global y en el entorno económico. La medida no implica un recorte inmediato de puestos, pero sí habilita a la empresa a reducir su planilla a ese número, si lo requiere. La semana pasada, Amazon anunció el despido de más de 100 trabajadores como parte de ajustes a nivel global. Han impactado de todo tipo de trabajos, desde gerentes hasta directores de organizaciones, entonces es un acumulado de todo. Amazon Costa Rica afirmó a Noticias Repretel que en la última década invirtió más de 2 billones de colones y que sus operaciones aportaron más de 1 billón de colones al Producto Interno Bruto. Además, aseguró que cumplirá con el mínimo de empleo exigido por el régimen de zona franca. Nos van a dar alrededor de 2 meses de salario de aquí hasta la última parte de marzo y nos van a dar un bono de gratitud al final. También estamos enrolados en un programa donde Amazon nos ayuda a buscar trabajo dentro o fuera de. Entonces durante todo ese tiempo vamos a estar cubiertos y si al final no encontramos nada dentro de Amazon, pues se da la liquidación junto con la cesantía y demás beneficios que teníamos. El gobierno afirmó que el ajuste evita el cierre de operaciones y advirtió que podría retirar el régimen si hay incumplimientos de parte de la empresa. El decreto mantiene la inversión mínima de Amazon por 107 millones de dólares.
Y una mujer en Coronado será investigada como sospechosa no solo de tener, por ejemplo, vacas o caballos dentro de un área silvestre protegida, sino también de supuesto vertido de agua sin tratamiento en una quebrada, en la quebrada Honda. El Juzgado Agrario Ambiental emitió una medida cautelar con posibilidad de restitución de daños contra esta mujer, pues hay indicios de que se eliminó vegetación y había efectos provocados por la presencia de bovinos. Por su sintonía, muchísimas gracias. Su servidor Andrés Ramírez le acompañó durante esta noche. Que descanse. Hasta luego.